Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, hoy ha sido la gran keynote de Apple en la que ha presentado, como no, sus nuevos iPhone, como ya es costumbre en este mes de septiembre de cada año. La hemos visto, la acabamos de ver, acabamos de revisar todos los datos y queremos contaros todo lo que ha dado de sí esta keynote y presentaros las 10 novedades más interesantes de estos nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Así que nada, empezamos. Empezamos por la primera, si os parece, el diseño. Es verdad que no ha sido un cambio drástico comparado con los iPhone del año pasado, con la familia de iPhone 6 y iPhone 6S, y sin duda esperamos un poco más en este sentido por parte de Apple, pero han cambiado ciertas cosas, como por ejemplo lo que ya se rumoreaba, como la ubicación de las antenas. Ahora están más separadas, ahora no ocupan la parte trasera prácticamente en el medio, sino que están mucho más alojadas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Apenas son inapreciables, pero sí que las vamos a poder ver todavía. Además, también se incorpora un nuevo color, Jet Black, a los que ya teníamos por entonces, como son el oro rosa, el oro, color plateado, color negro y ahora este nuevo Jet Black, que sin duda da una sensación de un negro brillante, un acabado como en sensación de vidrio, que ha dejado muy buenas sensaciones, pero que, como veremos al final de este vídeo, no estará disponible en todas las configuraciones de iPhone 7 y de iPhone 7 Plus. Pocos cambios, además algún cambio también a nivel de alrededor de lo que es la cámara, la doble cámara, como vamos a ver a continuación, pero poco más en este apartado. La segunda gran novedad sin duda es el nuevo botón Home, y es que realmente el diseño se mantiene parecido, similar, pero lo que cambia es realmente su funcionamiento y el funcionamiento ha cambiado radicalmente. Ahora no vamos a tener un botón clicable como tal, o al menos eso pensamos antes de poder probarlo, sino que ahora lo que han integrado es el Taptic Engine que hemos visto en el Ford Touchpad de los MacBook o incluso también en las pantallas de los iPhone, que también está integrado en esta generación, incluso también en el Apple Watch. ¿Qué tendremos ahora? Un botón que no tendremos que clicar, sino que podremos presionar con diferentes niveles de presión y el móvil detectará diferentes acciones según las tengamos configuradas. Según nos cuentan, vamos a poder tener, por ejemplo, notificaciones, vamos a poder recibir notificaciones en este botón. La vibración nos va a permitir también recibir, por ejemplo, acceso rápido, vamos a poder incorporar accesos rápidos a esta doble pulsación según la aplicación que estemos. La verdad es que tenemos que probarlo, tenemos que ver qué tal funciona, porque no han hablado demasiado en este sentido, pero sin duda puede ser una de las mejoras más interesantes de todas las que hemos visto en estos iPhone 7 y 7 Plus. Parece que el verano no ha acabado para todos, y es que Apple ha decidido presentar sus primeros iPhone con resistencia al agua y resistencia al polvo. IP67 es la tecnología que han incorporado en estos iPhone 7 y iPhone 7 Plus, y la verdad es que aunque no vamos a poder meter el móvil en el agua, sí que va a resistir salpicaduras y ciertos tipos de mojado que sin duda van a hacer de esto un iPhone 7 y un iPhone 7 Plus mucho más resistente y más duradero de lo que ya eran. Una tecnología realmente interesante que ya incorporaban otros fabricantes, pero que Apple aún no había incorporado y que sin duda va a ser muy bienvenida. Posiblemente este cuarto apartado sea el apartado más importante de estos nuevos iPhone 7 y 7 Plus. Vamos a empezar, si os parece, por el iPhone 7 para hacerlo bastante más sencillo de lo que parece que es. Empezamos con una cámara de 12 megapíxeles, la nueva cámara de 12 megapíxeles aumenta la apertura hasta f1.8 desde el f2.2 del curso pasado, lo que va a permitir, según Apple, un 50% más de luz en nuestras imágenes y también mejores efectos bokeh, mejores efectos de desenfoque. Otra de las principales mejoras interesantes es que también podremos hacer fotografías en formato RAW, que nos va a permitir tener muchísima más información y editar muchísimo mejor nuestras fotos si es que lo queremos. Y también una de las principales mejoras, que solo estaba en el modelo iPhone 6S Plus, pero que también vamos a incorporar ahora al iPhone 7, es el estabilizador de imagen. Un estabilizador óptico de imagen que sin duda va a venir muy bien tanto para las fotos donde tengamos poca luz y necesitemos una velocidad de obturación más rápida o más lenta según sea, y también nos va a venir muy bien para nuestros vídeos, porque no es lo mismo un estabilizador por software que un estabilizador óptico, como los usuarios del iPhone 6S Plus habrán podido valorar. Así que en este sentido las mejoras son muy interesantes y muy bien recibidas. Además también van a incorporar una cámara delantera en ambos terminales de 7 megapíxeles, también con estabilizador, lo cual vais a poder hacer unos selfies realmente impresionantes.
En cuanto al iPhone 7 Plus, nos vamos a encontrar con una doble cámara, dos sensores cada uno de 12 megapíxeles con funciones diferentes. El primero va a ser un formato de ángulo abierto, donde va a haber bastante más información en nuestras fotos, mientras que el segundo será un ángulo más cerrado, un estilo zoom, un formato más cerrado sobre un lugar o sobre una persona concreta. ¿Cómo va a funcionar? Pues en la aplicación de cámara del iPhone 7 Plus vamos a encontrarnos un pequeñito botón justo en la parte inferior. Si lo pulsamos vamos a hacer una foto, podemos pasar de una foto de ángulo amplio a una foto con zoom, un zoom doble zoom por así decirlo, y lo que va a permitir este doble sensor es que ambas fotos sean realizadas con la misma calidad, ya sea con zoom o con ángulo abierto. Además, si pulsamos presionado vamos a poder hacer un zoom de hasta 10 aumentos, aunque pasado del doble zoom todos esos aumentos se realizarán mediante software y no mediante un zoom óptico como os he comentado anteriormente. ¿Qué va a permitir esto? Que hasta el doble zoom las imágenes sean de la misma calidad que si hacemos una foto normal con nuestro iPhone, mientras que a partir del doble zoom todos los aumentos que hagamos serán mediante software y la calidad va a bajar. No obstante, Apple nos ha asegurado que va a permitir este zoom por software ser incluso hasta 4 veces mejor calidad que el resto de imágenes, así que la verdad es que en ese sentido tengo muchísimas ganas de probar estas cámaras. Los apartados 5 y 6 los podemos poner juntos, y es que el apartado quinto se trata de la pantalla Retina. Apenas ha cambiado, una pantalla Retina HD que ahora nos comentan tiene más gama de colores y además un 25% más de brillo, pero no ha mejorado excesivamente. El sexto apartado sí que es muy interesante, y es que vamos a encontrarnos con los primeros iPhone con doble altavoz, un altavoz ubicado en la parte superior y otro ubicado en la parte inferior, que además dobla el volumen y mejora el rango dinámico de este sonido. Por tanto, vamos a encontrarnos con una experiencia auditiva, una experiencia visual realmente buena, sobre todo mejorado en audio, no tanto en cuanto a la pantalla, pero sin duda a nivel musical, si sois usuarios que les encanta oír música, sin duda este va a ser una gran mejora, y más aún con los cambios que están por llegar en el punto 7 y 8. Los apartados 7 y 8 van a estar muy conectados con la industria de la música. Ya sabéis que la conexión de Apple con Apple Music, con Beats Audio, es realmente importante y lo han querido dejar muy patente en estos iPhone 7 y iPhone 7 Plus. El apartado séptimo se refiere a los EarPods. Ya sabéis que son los auriculares que teníamos hasta ahora para nuestros iPhone y que sin duda Apple había movido bastante bien. ¿Qué quiere decir con este apartado? Que por fin van a dejar de lado, después de tantos rumores, van a dejar de lado la inclusión de una entrada para jack 3,5 milímetros. Para los que no sepáis, se trata de la entrada para auriculares de toda la vida, y van a apostar por su conexión Lightning, el puerto por el que cargamos nuestros iPhone, y como ya teníamos en los AirPods, será la única forma de incorporar ahora los auriculares que compremos. No obstante, Apple ha pensado que realmente no todo el mundo va a estar preparado para adquirir unos auriculares con conexión Lightning, y ha propuesto incorporar en la propia caja del producto un adaptador para auriculares de toda la vida, poder hacer uso del conector Lightning. En cuanto al octavo apartado, esto sí que es una gran novedad y que nos ha pillado un poco desprevenidos, y es que ha presentado sus AirPods. Son dos nuevos auriculares, dos nuevos productos de Apple que sin duda lo que quieren fomentar, lo que quieren mover bastante es la línea de la conexión wireless, es decir, sin conexión, todo por Bluetooth. Son dos dispositivos inteligentes, ya que cuentan con procesador dentro de cada uno de ellos y no cuentan con cables, por supuesto. Los conectaremos además mediante su caja con nuestro iPhone y podremos cargarlo también a través de esta caja. Tendremos hasta 24 horas de escucha de audio, lo cual, bueno, puede ser una batería algo corta para muchos, aunque aquellos que estamos acostumbrados a usar dispositivos inalámbricos sabemos que la batería no suele ser el punto fuerte de muchos de ellos. Así que dos nuevos productos, los AirPods, que sin duda van a dejar mucho que hablar y que sin duda vamos a querer probar cuanto antes. El punto 9 de estos nuevos iPhone 7 realmente no tiene mucho que ver con su hardware ni con su software, sino que vamos a poder incorporar Apple Pay en más países. Apple va a lanzar internacionalmente en más países esta tecnología para pagar en cualquier lugar, así que si sois afortunados, quizás en las próximas semanas ya lo tengáis en vuestro país. Llegamos al apartado 10º y, como podéis suponer, se trata del chip A10, el nuevo chip de Apple que ha presentado y que ha lanzado con estos iPhone 7 y iPhone 7 Plus.
Un chip que ahora será de 4 núcleos, quad-core, 64 bits. 2 de los núcleos van a ser hasta un 40% más potentes que el chip A9, el chip de la generación anterior de los iPhone 6S, y además también vamos a encontrarnos con otros dos núcleos, con bajo consumo para mejorar también el rendimiento de la batería con acciones que no requieran tanta energía. En cuanto a su apartado gráfico, también va a ser un 40% más potente que los chip A9 de la generación anterior, lo cual puede ser una auténtica delicia de usar en el día a día con aplicaciones optimizadas. En cuanto a la batería, no nos han dado cifras exactas del amperaje de cada uno de estos dispositivos, pero han comentado que van a ser los iPhone con mayor batería de la historia, aproximadamente unas 14-15 horas de navegación por Wi-Fi, lo cual parece ser que será como una media hora, una hora más que los terminales anteriores, lo cual puede ser interesante, aunque quizás esperábamos más en este sentido, algo más rompedor, aunque los rumores no habían dicho nada al respecto, así que parece que en cuanto a la batería no vamos a mejorar especialmente, y si era uno de los puntos que estabais esperando, debo deciros lamentablemente que no. Llegamos al apartado final y ya hemos visto las 10 novedades más importantes, pero sin duda el precio y la disponibilidad son también interesantes, factores interesantes. El precio, empezamos con precios en el mismo rango de precios que el curso pasado con los iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Para el iPhone 7 encontraremos por $649 aproximadamente, aunque tendremos que ver cuál es la traducción de moneda en nuestro país, y para el iPhone 7 Plus vamos a encontrarnos con aproximadamente unos $749. Eso sí, lo han dicho en el último momento y es algo de lo que nos enorgullecemos enormemente, y es que van a doblar todas las cantidades de memoria disponible, es decir, adiós a los 16 GB, bienvenidos 32 GB de memoria en cada uno de estos iPhone. El precio, las novedades son realmente interesantes. Tengo muchísimas ganas, sinceramente, de probar el nuevo botón Home, la nueva cámara, sobre todo la doble cámara del iPhone 7 Plus, y ver todas las novedades que han incorporado también con iOS 10, que por cierto os dejo el vídeo justo por aquí encima si aún no lo habéis visto. Así que nada, estas han sido las novedades de Apple con sus iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Estar muy atentos porque también quiero contaros las novedades del nuevo Apple Watch Series 2, como han querido llamarlo, nada de Apple Watch 2. Vamos a complicarnos un poco, han debido pensar en Cupertino, pero también quiero contaros todas sus novedades, así que estar muy atentos. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, déjame un like justo por aquí debajo, y ya que estás por ahí debajo, coméntame qué te ha parecido este iPhone 7 y iPhone 7 Plus. ¿Te lo vas a comprar cuando salga el próximo día 9 en preventa y 16 podéis tenerlo ya en casa? Si no te lo vas a comprar, ¿por qué no lo harías? ¿O cuál sería un rival interesante para estos iPhone 7 y iPhone 7 Plus? Nada más, me despido por hoy. Suscribiros si no lo habéis hecho y nada, os espero en el próximo vídeo.